Bueno, pues estamos aquí como cada miércoles de los expertos. Hoy estamos con Gemma Muñoz. Ella es abogada y además es consultora financiera y experta en un tema que yo creo que es apasionante, que es el tema de la gestión de las herencias. Porque todos en un momento determinado, ya sea de una familiar directo o incluso a veces nos aparece una tía, ojalá, ¿no? Una tía que hacía mucho tiempo que no veíamos y nos deja una propiedad. A veces puede ser una oportunidad, pero también puede ser una complicación si no lo sabemos gestionar bien. Y entonces Gemma nos va a echar una mano, de forma generosa nos va a compartir esa información que para todos es útil, muy útil. Buenas tardes, Gemma, ¿cómo estamos? Buenas, muy ¿Qué buenas tal? tardes, Mar. Un gusto estar aquí. Pues nada, oye, estoy feliz de tenerte aquí en el canal, que además me encantaría que programásemos unas cuantas charlas, porque tenemos material para rato, pero hoy yo creo que son puntos que a la mayoría de las personas nos preocupan y que muchas veces desconocemos, como, por ejemplo, qué puntos importantes tendría que tener o que no nos podemos olvidar en una escritura de compra-venta. Muy bien. Pues mira, referente a esta parte es muy importante que hacer una descripción detallada de la finca y muy recomendable que sea de acuerdo a catastro. ¿Por qué digo esto? Porque hay veces que los notarios tienen en cuenta las escrituras, los títulos anteriores, ¿vale? ¿Mm? Pero puede haber diferencias entre lo que es el título o la escritura y lo que está registrado en catastro. ¿Qué ocurre? Que sí, tú puedes aceptar esa compraventa en el momento en el que aceptas la escritura, ¿verdad? Y se cumplen el resto de requisitos, pero a la hora de inscribir ese bien inmueble en el registro de la propiedad, no te lo van a permitir si hay discrepancias. Anda. Entonces, ahí sí, ahí es importante que hacer una lectura muy detallada cuando se va a coger la nota simple, que es necesaria a la hora de hacer la compraventa, Ujú. que esté a esa descripción, porque si no, tocaría hacer una escritura rectificativa y aumentarían los costes, ¿no? Claro, Eso es un súper importante. importante. Eh, Sí. me ha, me ha tocado, de hecho, y no gusta nada. Luego, indicar si está libre de cargas o las tiene y en ese caso pues las asumiría el nuevo comprador. Si tiene una hipoteca, si tiene deudas con la comunidad, impuestos de IBI, etcétera. Todo eso tiene que quedar reflejado. Al hilo de esto, los tributos que esté al corriente, si no estuviese, pues se dejaría una provisión, ¿no? Ujú. Para que el nuevo comprador se haga cargo, ¿vale? Porque tendría que estar al corriente del pago De de pago todos de los todo. impuestos. Ujú. Sí. Luego, si hay arrendamientos vigentes, este es un punto importante, porque claro, se respetaría o asumiría ese arriendo el nuevo comprador. Claro. Más cosas. Si en el caso de las comunidades de los pisos en general, que ya entramos dentro de las comunidades de propietarios, es importante también que esté al día Sí. Aquí te voy estar a al día. contar, del tema este de la comunidad, te voy a contar una anécdota. Yo hace Sí, unos 3 o 4 años compré un local. sí, Entonces, nada, visité el local, vi el local, bueno, pues llegamos a un acuerdo, sí. revisamos las escrituras, los metros, tal y cual, pero la verdad es que no hice una medición, o sea, no llevé un arquitecto para hacer la medición, sino que, bueno, un poco a ojo, ¿no? Y resulta que, bueno, pedimos el certificado de la comunidad de propietarios, todo muy correcto, y escrituramos. Y cuando llegamos al local a hacer la reforma, resulta que me baja el presidente de la vivienda, o sea, del edificio, y me dice que si yo era consciente de que les habíamos robado un trozo de patio. Digo, ¿pero qué me estás contando? Digo, ¿cómo que se hemos robado un trozo de patio? Digo, yo soy la nueva propietaria. Digo, yo me acabo de aterrizar aquí, lo he comprado en el mes de julio, lo estoy haciendo ahora la reforma, era verano, y resulta que me dice que el antiguo propietario
estando de vacaciones, lo que había hecho es coger un trozo del patio y había creado un cuarto de baño. Y efectivamente, cuando me lo dijo, miré y vi que el cuarto de baño estaba como acoplado, o sea, una parte del cuarto de baño, la ventana daba al patio. Pero claro, yo sinceramente, como le comenté, digo, mira, yo he pedido un certificado a la comunidad de propietarios, si había algún problema con el antiguo propietario con la comunidad, si se debía dinero, tal, digo, y esto como no ha quedado reflejado ni aparece en ningún acta, porque yo pedí varias actas digo yo, ahora mismo, sinceramente, o sea, es como lo que me estás diciendo. Entonces, gracias a que yo me puse un poco firme y a que efectivamente ellos no habían tal, el cuarto de baño se quedó dentro de la propiedad. Cuando luego he vendido ese local, yo sí que al propietario siguiente, en el contrato de compraventa, le dejé constancia de que el cuarto de baño era para uso y disfrute del local, pero que no aparecía en los metros de la escritura de compraventa. Y eso está ahí, o sea, se ha quedado, yo he vendido el local, el nuevo propietario le ha parecido bien, pero tú fíjate, o sea, una cosa como lo que tú estás comentando, que no quede todo reflejado, y es que en la escritura que yo compré no aparecía nada más que los metros, no aparecía ningún tipo de distribución del local, ni nada, simplemente uno, porque era un edificio antiguo, y entonces, claro, yo no medí. A mí me ponía metros, 70 metros, pues eran los 70 metros más los 5 metros del cuarto de baño, que se había cogido del patio. En ese caso, claro, la propiedad, o sea, la comunidad sí te podría pedir responsabilidades, porque claro, Claro, pero tampoco yo cuando fui a comprar y yo pedí un certificado, el administrador en ningún momento no lo comentó. O sea, no, ni lo comentó, ya, ni lo es dejó curioso, reflejado, ni aparecía en ningún acta. Entonces, bueno, es también de curioso. alguna manera es una responsabilidad, porque yo sí que pedí los documentos, pero bueno, los documentos que me Claro, dieron no aparecía este dato por ningún lado, pero bueno, yo me llevé una sorpresa claro. impresionante. Totalmente, totalmente. No, no, bueno, es que discrepancias hay una barbaridad. O sea, lo raro es que vaya de manera fluida, ¿no? Sí, Porque al final, o sea, no tanto la distribución no suele ser un problema, ¿vale? Es un problema menor. De hecho, yo los que adquirí tenían otra distribución. Eso sí, no a la hora de inscribir el bien inmueble, pero sí los metros. los Los metros, metros claro. que sí que no pasa. O sea, hay Sí. cualquier discrepancia entre el título y lo que es la nota simple, lo que es la información de registro, sí, Mm. sí hay diferencia, sí hay después una escritura rectificativa. Claro, bueno, de hecho nosotros en la escritura que yo le vendí, yo no pusimos lo de los metros del cuarto de baño, eso se ha quedado ahí. Ellos lo han comprado sabiendo Claro, que eso estaba y lo aceptaron. Yo no les engañé, el anterior, el que a mí me vendió sí que me engañó porque no me dijo nada, pero bueno. Bueno, pues totalmente. retomar el tema que no nos vayamos del hilo. Sí, 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 ¿Algún sí. punto más que consideres, Gemma, que Sí, es importante? sí, 4 puntitos más. Los pagos que se han hecho en el momento de la firma, ¿no? Porque claro, normalmente en la compraventa de los inmuebles siempre hay por delante un contrato de arras que formaliza un poco ese compromiso entre el vendedor y el nuevo comprador. Incluso previo al contrato de arras suele haber un contrato de señal muy escueto, ¿no? Con el que bueno, se da una pequeña cantidad para que bueno, pues básicamente el piso no se enseñe más y se empiecen a hacer los trámites pues, de la tasación de piso, de la financiación, que pocos son los pisos que se pagan al contado. Sí, Entonces, bueno, son operaciones que normalmente suelen tener cierto riesgo porque, sobre todo con el tema de las tasaciones, pueden tirar abajo una compraventa. Siempre se deja ese margen, ¿no? O sea, se paga, se deja una señal y un contrato de arras. Entonces, todas esas cantidades
tienen que quedar muy bien detalladas, incluida la cuenta bancaria en la que se hace, bueno, pues para decir, yo he adelantado esta cantidad y además en el momento de la firma se hace entrega de tal cheque que luego pues irá pagado por medio de otra escritura de crédito hipotecario, que además es escritura aparte de lo que es la compraventa, ¿no? Y luego, importante esto que antes no existía, el certificado de eficiencia energética, ¿vale? De hecho, ahora no puedes publicar un piso sin el certificado de eficiencia energética, te podría multar. Y eso ¿te pueden llegar a multar? No lo sabía yo eso. Sí, Fíjate. te pueden multar. Entonces, por eso muchas veces tú cuando ves el anuncio de un piso te dice, en trámite. Claro. Porque tú no puedes decir directamente, no, no lo tengo. Entonces, Claro. te pueden meter mano tranquilamente y ponerte una multa, sí. No lo sabía eso, fíjate. Sí. Hombre, sabía que era obligatorio, pero no hasta el punto de que pues, si lo publicas te pudiesen multar. Sí. Y luego con el tema de impuestos, señalar pues que la plusvalía se hace cargo el vendedor y el ITP o el impuesto de transmisiones patrimoniales el comprador. Y eso también queda reflejado en la escritura. Que nos hemos liado aquí como estamos ¿Sí? hablando de tres conceptos. No, Yo plusvalía, te estaba escuchando también ahora y digo, pero bueno, si estamos hablando, nos hemos ido, no. El tema del IBI, que es bastante habitual que lo pague el vendedor, hay casos en los que depende, si tú, por ejemplo, la casa la vas a vender en junio, pues a lo mejor se puede asumir al 50% o directamente lo asume el comprador, ¿vale? Y eso, claro, es lo que te digo, tiene que quedar también reflejado en la escritura, porque si no, por ley, en principio, si yo no estoy equivocada, tendría que ser del vendedor. Correctísimo. Esa es la clave, sí. De hecho, en mi caso... Eso está aclarado que nos hemos ido ahí con él. Tú dirías, esta mujer me ha contado algo que se me está yendo me has dejado completamente noqueada con el tema de la plusvalía, como que se hacía cargo el comprador. Digo, primer caso que me encuentro. No. Era el IBI, estamos hablando del IBI. Bueno, pues si te parece, Gemma, pasamos al tema de herencias, que estamos, además ahora mismo en este momento, un poco por todas las circunstancias de toda la crisis sanitaria que estamos teniendo, sobre todo con gente mayor, está viendo, yo por lo menos con los abogados y con los gestores que hablo, tienen muchísimo trabajo con el tema de herencias, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, se me ocurre que un tema que puede ser a veces objeto de problemas es si son varios herederos y uno de ellos se quiere quedar con la vivienda. ¿Qué pasaría? Sí. Si entre el resto de los herederos se llega a un acuerdo, en el mismo acto de la aceptación de la herencia, se transmite el bien a ese heredero, con lo cual se mata a dos pájaros de un tiro, es una ventaja, porque digamos que evidentemente el heredero tiene que pagar la parte correspondiente, ¿no? Pero se puede hacer en la misma escritura de herencia. No hace falta primero aceptar y luego otra escritura para hacer la compraventa al heredero que se quiera quedar la herencia. No, en el mismo acto se puede hacer, con lo cual es una ventaja en cuanto a trámites, gastos, etcétera. O sea, que se ahorra, ahí hay un ahorro importante de todo, de tiempo y de dinero, ¿no? Importantísimo, sí. En el caso de que no hubiese acuerdo, que puede ser, bueno, pues ahí ya se procede a la pública subasta. Porque claro, hay herederos que dicen, esto no se va a vender a la vida, se va a caer a pedazos. Y eso no es justo para el resto de herederos, pues que, oye, en definitiva, a lo mejor no quieren asumir tener un inmueble porque supone una serie de gastos, pues que no están dispuestos a aceptarlos, y bueno, pues también existe esa posibilidad. Y en este caso, por ejemplo, imagínate que son tres hermanos, ¿no? Y de repente uno dice, yo no quiero vender, lo que tú dices, este inmueble se va a quedar aquí hasta los restos. ¿Los otros pueden hacer algo o no pueden hacer nada? Sí. Claro, en ese caso ya no se podría hacer ante notario, habría que ir al juzgado, es preceptivo, pues eso, dada la cuantía de los inmuebles ya necesitas procurador y abogado y hacer un juicio en el que se lleve a subasta pública ese inmueble
pues para que se pueda vender al mejor postor, que por supuesto pueden ser los propios herederos también, pero ya es la única herramienta legal que te permite bueno, pues que tú decir, oye, no quiero asumir este Sí, piso, porque, que es... claro, es que se puede dar el caso que a lo mejor hay tres herederos y uno tiene una situación económica desahogada y le importa Sí, un pito, vamos a decir, sí, hablando claro, el inmueble o sí, que pueda tener gastos y sin embargo hay otros dos que realmente a ellos eso les supone un problema y que una además carga. necesitan liquidez y la forma de poder vender ese inmueble puede ser esa liquidez que necesitan, ¿no? Y están ahí atrapados. Así es, así es. Y para evitar esa situación tan angustiosa, porque no hay peor estrés que el estrés financiero, es la única manera. Pues me parece súper interesante esta información. Y si hablamos, por ejemplo, Gemma, ¿qué sería el precio mínimo de referencia? Vale, Cuando hablamos de ello, ¿a qué nos referimos? vale, esto es muy importante porque, claro, es verdad que nosotros al aceptar los inmuebles, pues ahí te dan el margen de poner tú el precio, ¿no? Normalmente es interesante que sea un precio acorde a mercado. Pero claro, hay gente que dice, no, bueno, total, me lo voy a quedar yo, era de mis padres, voy a seguir viviendo yo, pues pongo el Que precio que a mí quiero. me salga de lo más profundo. Y, y en ese sentido, pues las comunidades autónomas tienen establecido una tabla que son los precios mínimos de referencia, ¿vale? Estos son tablas que tú puedes descargar, es información pública, ¿vale? Te metes en los buscadores y pones precio mínimo de referencia de la comunidad de la que Lo que sea, ¿no? sea. Mm. Sí, y entonces es el precio mínimo por el que se puede vender ese inmueble, o perdón, vender no, transmitir ese inmueble, ¿vale? Eso sobre todo afecta a temas impositivos como el impuesto de sucesiones, plusvalías, etcétera. Vale, y esto, por ejemplo, el precio este mínimo por referencia, ¿está desglosado por zonas o Sí, simplemente sí, sí, está metes la desglosado referencia catastral, por metes el la referencia, barrio, por la zona, ¿no? metes sí, en la calle, año de la construcción y te sale. Claro, es que eso es muy importante porque si no puede haber gente que Fundamental. dice, bueno, yo se lo compro, lo que tú dices, a no sé qué, y me pongo un precio de chollo porque sobre eso voy a pagar impuestos. Y claro, Mm, luego si hay vamos a decir, una referencia oficial, te pueden hacer mm. una complementaria y te fríen porque te hacen Sí, pagar un montón y además con bastante recargo, ¿no? Bueno. sí, sí, Pues sí, esto es muy sí. Entonces interesante son... también. Y en el caso, por ejemplo, de que la propiedad tenga cargas y sea una herencia, ¿cuál suele ser el trámite más habitual? Normalmente tiene que quedar reflejado en la escritura de aceptación, ¿vale? Pues imagínate que sea un inmueble, por ejemplo, que tenga una hipoteca todavía vigente o incluso que ya esté cancelada esa deuda, pero no se haya regularizado en registro, que eso puede pasar. Sí, se puede pasar. Eso esos gastos tanto de la hipoteca como de la regularización de que está libre de cargas, tú solo tiene que asumir el heredero, claro. Mm. Que a veces pueden ser cantidades importantes, ¿eh? Muy En importantes, de algunos hecho hay casos. algunas, sí, al hilo de este punto es, por ejemplo, importante que, bueno, hay gente que es un auténtico desastre financiero y deja más deudas que Herencia, qué y qué líquido. herencia. Entonces, en ese caso, en el caso de que no se aceptase, o bien renuncia oficialmente a través de un documento público, o bien no se acepta y en ese caso la herencia quedaría yacente, que se dice. Y en ese caso de la herencia adyacente, ¿qué es? ¿Que está ahí Sería, porque claro, que no tendría, por así decirlo, un nuevo titular. Y bueno, pues ya sabemos qué pasa con las herencias que no se aceptan, pues que al final, sobre todo con el tema de inmuebles, eh, se le acaba quedando el Estado con el paso de los claro. años. Sí, claro, es que es lo que te digo, que al final hay cantidad de pisos. El otro día, por ejemplo, a mí me hablaban de uno también que se lo había quedado la comunidad.
porque había fallecido la persona, no tenía herederos, la señora se ve que debía dinero a la comunidad y al final se lo ha quedado a la comunidad y lo tiró. En ese caso, por ejemplo, un piso que se queda a la comunidad, ¿cómo se gestionaría? Porque... A través del juzgado, claro, Claro, porque en ese sentido esa persona deja deudas y es verdad que quien reclama ese inmueble es gente que tiene intereses sobre el mismo, porque en las comunidades, como sabes, pueden demandar a los propietarios cuando no están al corriente de pago, incluso en casos muy dramáticos, pueden pedir al juzgado que hagan frente a esa deuda con el pago del inmueble, ¿no? O sea, hay claro. casos que se acumulan durante años. No sé si es el caso que estás comentando. No, el caso este era una señora mayor, te lo digo porque, bueno, a mí me hablaron por si me interesaba el inmueble, en un caso de una señora mayor, pues que había fallecido y llevaba muchísimos años debiendo a la comunidad y realmente la comunidad estaba, pues eso, o sea, se iba a quedar con el piso o bien venderlo, sacarlo a subasta o algo, o sea, era como un poco la propietaria, ¿no? Entre comillas, me imagino que algún juez ya habría determinado eso, ¿no? Habría habido algún Sí, conflicto anterior. Mm. sí, se puede reclamar. La comunidad perfectamente está legitimada para reclamar esa cantidad y, bueno, pues si no tiene otro bien o otra manera de hacer frente, pues sí Se podría quedaría con hacer. la propiedad. Bueno, Sí, y ya no te quiero, no te voy a entretener mucho más porque si no tenemos para otra sesión, pero te voy a hacer una última pregunta que es, venga, en el caso, por ejemplo, que esto se da mucho, sobre todo en los pueblos, que el sí, inmueble no esté registrado a nombre del causario, ¿qué pasaría? del Imagínate causante. que, sí, el Sí, causante, que imagínate que tu madre o tu abuela o tu tatarabuela tenía una propiedad y bueno, pues eso estaba ahí, sí, incluso ha estado sí, pagando sus impuestos, pero no estaba sí. registrado. ¿Qué No pasaría? estaba registrada. Vale, pues en ese caso se necesita dos títulos para poder registrar en el registro de la propiedad o como se dice en derecho, inmatricular ese bien inmueble, ¿vale? Entonces, por ejemplo, imagínate que es la casa de los abuelos, ¿no? Cuando los abuelos fallecen, pues evidentemente también lo normal es que sea una escritura de aceptación de herencia y ahí se crearía ese primer título. Luego, claro, de los abuelos pasamos a los padres, ¿no? Y los padres también fallecen. En ese momento se crea una segunda escritura de aceptación de herencia en el que se hace mención a ese bien inmueble. Entonces ya ahí tendríamos dos títulos, dos escrituras para yo poder ir al registro e inmatricular por primera vez ese bien inmueble, ¿vale? Digo herencia como también puede ser escritura de compraventa. Claro, por eso te iba a decir que en el caso, por ejemplo, que no exista escritura, ¿vale? Mm, mm, ¿Qué documentos tendría que presentar? Imagínate que yo es unas tierras que tiene mi abuelo, mm, ¿vale? Y mi padre tiene que heredar o tengo que heredar yo mi padre ha fallecido y yo lo mm. único que tengo son documentos que puedan justificar que él ha pagado algo. ¿Cómo podría yo Eso sería, claro, eso sería un título un título? de pasar por esa persona. Y luego, si esa persona ya fallece o lo quiere volver a vender, ya ahí se generaría otro título. Y ahí es cuando con dos títulos nosotros ya podemos ir al registro de la O sea propiedad. que necesitamos dos títulos Sí, mínimo. No, o sea, no sí, sí. con un título no, necesitamos dos títulos No, para poder no, registrar. correcto. Hombre, esto es muy Sí, interesante porque sobre todo en los pueblos se da mucho el caso, ¿sabes? Que una son casas, barbaridad. claro, que estaban ahí y que de repente los hijos que viven en la ciudad, que llevan otra vida totalmente distinta, les Sí. llega, fallece su abuela o su padre, o Mm. fallece su abuela y su padre le pide ayuda y empiezas a mirar y Ujú. te das cuenta de que no tienes escrituras. Eso es, eso es. De hecho, vamos, en mi caso le tocó a mi padre remover Roma con Santiago porque, claro, cuando mis abuelos adquirieron esa casa fue un contrato verbal, se dio el Claro, dinero en mano y eso es lo que había en los pueblos antes, ¿no? claro.
por eso constituirse, fíjate, en nuestra generación, es ahora cuando estamos empezando, y yo te comento esto porque te puedo contar muchas anécdotas, incluso de un monte comunitario, ¿no? Que acabamos de constituir recientemente hace 2 años, y todo esto partió de mis bisabuelos. Lo que pasa es que no había títulos, ¿no? Era de los alrededor de 1850, no, mis tatarabuelos, perdón. Cada propietario tenía un trocito de monte, pero no había título ahí. Fíjate. Entonces, sí, es muy curioso, es muy bonita esta historia porque pasa de generación. Esta historia me la tienes que contar otro día, porque esto no nos Sí, podemos esta te quedar la ya cuento con otro ello, día. porque la Esta te verdad la que es que cuento otro además día a mí porque tiene miga. me encanta escucharte porque aparte de que aprendo un montón, es que de verdad, Gema, lo explicas todo tan fácil y de verdad con ese cariño que me encanta. O sea, así que la próxima nos tienes que contar esta historia que seguro que va a ser como una fábula, un cuento o algo que a la gente le va a ser también muy útil por la enseñanza. Bueno, Sí. pues yo creo que hoy ya te hemos exprimido bastante con todo el tema que nos has aportado, que ahí nos hemos liado nosotras, pero bueno, yo creo que ha quedado una entrevista chula y divertida. Así que nada, nos vemos dentro de poco cuando quieras y Un seguimos placer. hablando de herencias, de pisos y de historias, ¿vale? Por supuesto, Mar, cuando Muchas quieras. gracias, un besito, cariño. Hasta Chao. luego, gracias, chao. Chao.